Buenos días. Como sabéis, Asturias en Pie convoca una manifestación contra la represión y por la solución de las personas encausadas por participar en esta huelga, en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Como sabéis, también Asturias en Pie está formada por la corriente sindical de izquierda, la CGT, la CNT Decisión, SUATEA, FUSOA, Centro Social Autogestionado La Semiente, Parados y Precarios de Asturias, Centro Social Sexta Feria, Asociación Pico Rabicu, Centro Social La Yume y el Espacio La Yegra. Bueno, como sabéis, en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, cientos de personas fueron detenidas y encausadas con peticiones de cárcel desproporcionadas. En Asturias, 6 de esas personas se enfrentan ahora a una petición que en conjunto supera los 12 años de prisión. Aquel 14 de noviembre, un piquete informativo fue agredido injustificadamente en la calle Langreo de Sisión por una carga policial totalmente injustificada. Esa carga continuó después hasta los aledaños de la Casa Sindical, donde entraron las unidades policiales de la UIP, invadiendo de forma absolutamente ilegal las sedes de los sindicatos y dejando a varias personas heridas que tuvieron que ser atendidas por unidades móviles del SAMU. Asimismo, la detención de esas 4 personas provocó después una manifestación espontánea de miles de trabajadores y trabajadoras que rodeamos la comisaría de Sisión durante varias horas hasta lograr su puesta en libertad. Y como consecuencia de todo ello, ahora 6 personas se enfrentan, como decíamos, a juicios con peticiones fiscales que superan los 12 años de prisión. Sin embargo, tenemos que decir que ni una sola de las denuncias interpuestas por las personas agredidas por la policía fue siquiera admitida a trámite, a pesar de que los partes médicos, destacaban la gravedad de las lesiones y que en algún caso incluso se requirió intervención quirúrgica. La verdad es que hay una desesperada situación por la que están pasando millones de personas, tanto en Asturias como en el Estado español. Despidos, cierres, paro, pérdida de viviendas, familias arruinadas, y que están generando una serie de protestas obreras y sociales cada vez más intensas. Y la rabia popular, el enfado de la gente, va en aumento cuando se comprueba la excesiva riqueza en la que vive una minoría privilegiada y la patente impunidad que rodea una corrupción política y económica cada vez más generalizada. Y esta explosiva situación, en vez de arreglarse, está siendo contestada desde el gobierno con una escalada desproporcionada de la represión. Detenciones arbitrarias, encarcelamientos, sanciones económicas sin sentido, que hacen desaparecer en la práctica todos los derechos y libertades públicas. Y esto se hizo a través, primero, de la ley de tasas judiciales, que contra todo principio igualitario impide a los trabajadores con menos recursos económicos acceder a la justicia. También con la reforma del Código Penal, que agrava las penas para cualquier tipo de propuesta, pero protege a la gente corrupta y a los ladrones y sinvergüenzas que nos están llevando a la ruina, les protege e impide incluso su entrada en prisión sin reparar el daño, es decir, sin devolver lo robado. Y como último paso, será la próxima, cuando se apruebe, la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada la Ley Mordaza, que en definitiva va a ser, como decíamos, desaparecer en la práctica todos los derechos y libertades públicas. Y así, con todo esto, en Asturias en Pie estamos defendiendo casos de la minería que hacen una petición de más de 11 años de cárcel, más otros procesos abiertos que aumentarán todavía más esta petición. En el caso de la huelga general estamos defendiendo 6 casos que tienen una petición de 12 años y otros procesos abiertos por otros conflictos. En total, nos enfrentamos a una petición fiscal que en conjunto podría superar los 30 años de prisión. Y en Asturias, que es lo grave, estamos hablando de centenares de personas imputadas y acusadas que podrían acumular una petición fiscal de más de 300 años de prisión, aparte de las multas millonarias. Lo que estamos viendo, en definitiva, es ver cómo este sistema capitalista lo que está es atacando a la gente que protesta, atacando a la clase trabajadora
y reserva las cárceles para la clase trabajadora, por protestar y por rebelarse contra este sistema. Y ya para terminar, deciros que la manifestación será el próximo viernes 14 de noviembre y saldrá de esta misma plaza a las 7:30 de la tarde. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!